Creamos la realidad de forma inconsciente. En el proceso de creación de realidad, asumimos sin saberlo el papel de artista inconsciente. Tenemos deseos que están en la cara visible de la conciencia y sumergida en la inconsciencia está la cara oculta de esos mismos deseos. El artista que es poco consciente de su arte está pintando la realidad usando unos colores que ve a la vez que algunos otros que no es capaz de ver. En consecuencia, se sorprende finalmente de que la realidad de su cuadro no refleje lo que quería pintar, ya que lo que se manifiesta en el escenario de nuestra vida es la creación conjunta de ambas caras, la visible y la oculta, la consciente y la inconsciente. En general, deseamos lo que creemos que no tenemos. El deseo está en el consciente y la creencia de carencia en el inconsciente. Supongamos que quiero tener una pareja y oculta en mi inconsciente hay una profunda sensación de soledad. Tanto el deseo de tener pareja como la cara oculta de este deseo, evitar la soledad, están en el cuerpo mental. No encontramos la plenitud porque estamos desconectados del cuerpo espiritual. Sigamos con el ejemplo de querer una pareja para mitigar una sensación de soledad o de abandono, o bien de no ser querido, o quizá de falta de valor personal. Si el sentimiento nos resulta doloroso, en lugar de explorarlo, lo que hacemos en cambio es soslayarlo, es decir, en general, optamos por huir de este. En lugar de dirigirnos hacia nuestro interior para afrontar nuestra soledad, en este ejemplo, nos damos media vuelta y salimos al exterior buscando afuera una pareja con la fantasía de que ella va a paliar nuestro dolor de forma perenne. Lo que sucede en el escenario de nuestra vida es que si hay un deseo de no estar solo tratando de tapar una poderosa creencia de carencia, lo que crearemos será un reflejo de esa misma carencia. La creencia de carencia interna se seguirá reflejando en el escenario externo como un fiel espejo, y o bien no aparecerá la pareja deseada, o bien me seguiré sintiendo solo incluso aunque la encuentre. No quiero mirar hacia adentro porque lo primero que veo es una zona oscura. Si lo hiciera, debería afrontar que lo que realmente me sucede es que me siento solo, y aceptar esa realidad me duele o me incomoda. Prefiero mirar hacia afuera y pensar que todo se arreglará cuando encuentre una pareja. Lo que no sé es que si atravesara esa zona oscura llegaría hasta mi parte luminosa, donde se encuentra la plenitud. Si nos atreviéramos a adentrarnos más allá de la soledad, la podríamos traspasar para descubrir que somos uno con todo. La sensación de soledad no puede sostenerse frente a la plenitud de la conciencia. Se desvanece. Cuando podemos mirar de frente nuestra sensación de soledad, descubrimos que es la llamada del alma invitándonos al reencuentro pleno. Si escucháramos esa llamada, retornaríamos a la plenitud que nos está llamando. Rechazar la llamada nos conduce a una eterna insatisfacción, pues nada ni nadie afuera puede reunirnos con nosotros mismos. Las situaciones inesperadas y aparentemente contradictorias que se presentan en el escenario contienen mensajes del alma que pretenden mostrarnos que somos seres completos y no nos falta nada. Cuando no estamos alineados con esta verdad de abundancia y plenitud, el alma nos llama. Si profundizamos lo suficiente en nuestro camino, llegaremos a descubrir el mensaje latente que se aloja en estas llamadas y podremos elevarlo a la luz de la conciencia. Veremos cómo escuchar y seguir la llamada para que puedas transformar cualquier circunstancia, por adversa que parezca, creando salud en tu cuerpo y plenitud en tu vida. 10 días para experimentar una alineación instantánea. El alma nos habla constantemente para guiar nuestro camino. Si seguimos estas llamadas,
que es la vía directa para quedar alineado en el instante, brotará el impulso que se requiere para tejer el siguiente momento. La vida teje el momento a través de cada uno de nosotros, algo que sucede impecablemente mediante la acción espontánea que surge cuando estamos alineados. Cada una de nuestras pulsiones, acciones o silencios es una hebra que se entrelaza con las de otros seres en el tejido universal para configurar la realidad. Es el entramado o proceso creativo de la vida, que se recrea de un instante a otro. Veremos ahora 10 vías para alinearnos instantáneamente a través de la comunión entre los acontecimientos externos y las sensaciones internas. La clave es observar los acontecimientos como un reflejo o extensión de nuestro ser interior y darse cuenta de que las sensaciones son la expresión de una sabiduría que proviene de la parte más profunda de uno mismo. Por tanto, para alinearse con la vida, hay que prestar atención a cómo se enlazan las sensaciones internas y los acontecimientos externos, creando el tejido universal. Si tu intención es dominar el arte de estar alineado, puedes practicar con cada una de las siguientes vías durante una semana, incorporando en cada semana sucesiva la vía anterior. En un momento sin tiempo te habrás convertido en un experto del arte de vivir. Las 10 vías o artes para experimentar una alineación instantánea son: 1. Sentir y escuchar el cuerpo. 2. El arte de decir sí. 3. Seguir la voz interior. 4. Observar las situaciones que se repiten. 5. Atender a las coincidencias. 6. Entrar en la espiral de sincronías. 7. Pedir una señal clara. 8. Creer en la magia y despejar la duda. 9. Abrir el corazón. 10. La meditación. Primera vía: sentir y escuchar el cuerpo. Te puedes alinear instantáneamente cuando escuchas de forma amplia y profunda lo que está sucediendo en el cuerpo. Ante cualquier situación que se presente, siente cómo reacciona tu cuerpo. Estando de pie y centrado, si se presenta algo que te favorece realmente, y pones atención a tu cuerpo, notarás que éste se abre y va hacia adelante. Eso te impulsa a dar el siguiente paso, que será en dirección a lo que se ha presentado. Si es algo que no te favorece tanto, el cuerpo se contraerá e irá hacia atrás. De esta forma también te indicará la dirección. El cuerpo está siempre alineado con la pulsión del momento, y cuanto más sensible te permitas ser, más fácil será seguirla. Otra manera de escuchar el cuerpo es prestar atención a las sensaciones internas cuando se presenta una nueva situación o mientras estás en contacto con alguien. Una sensación corporal incómoda o desagradable indicará que hay algo que no está alineado con tu relación con esa situación o persona. Si estás conectado con tu sensibilidad interna, tu cuerpo te indicará con una sensación sutil, por ejemplo, un pinchazo, o un nudo en el estómago, o con una sensación de vacío o una vibración. Justo el preciso momento en que se está produciendo la desalineación. Nombramos estas sensaciones a modo de ejemplo, ya que puede tratarse de alguna de ellas o bien de cualquier otra, porque no hay dos cuerpos iguales. Cuando descubras cuáles son las sensaciones en tu caso, se convertirán en tu código personal y a partir de entonces las reconocerás fácilmente, pudiendo confiar plenamente en tus señales de alerta. Si se presentan estando con alguien y no sabes de qué te están advirtiendo, puedes preguntar a la persona directamente. Mientras estabas hablando de esto, he notado un pinchazo en mi estómago, y observar atentamente qué ocurre a continuación. Si la persona está abierta a explorarlo, la interacción se convertirá en un regalo para ambos. Es una manera de llevar a la luz o evidenciar aspectos que no están claros,
y que más adelante se podrían manifestar como problemas, situaciones inesperadas o síntomas leves. Si prestamos atención al cuerpo, este tiene la capacidad de captarlos antes de que se manifiesten y nos permite alinearnos instantáneamente con lo que está ocurriendo. También puedes prestar atención a tus sensaciones corporales cuando te hablas a ti mismo. Si tu cuerpo está tranquilo y sosegado, te dices, tengo que hacer X. Probablemente notarás que se manifiesta en tu cuerpo alguna sensación. Si esta sensación es desagradable, aunque lo sea solo ligeramente, se hará evidente que alguno de tus cuerpos no está alineado con ese hacer X. Si tus cuerpos estuvieran alineados, no dirías, tengo que hacer X, ya que en lugar de decirlo, lo estarías haciendo y disfrutando del proceso. En otro ejemplo, si te escuchas diciéndote internamente, esto que hago no me conviene, o estoy bloqueado, o esto me hace daño, se estará manifestando algún tipo de desalineación entre alguno de tus cuerpos, lo cual es lo que está provocando el efecto de bloqueo de confrontación en tu cuerpo físico. Estas situaciones te invitan a descubrir cuál de tus cuerpos está apuntando hacia otra dirección y te da la oportunidad de alinearte con el cuerpo superior. Supón que alguien está realizando diariamente una actividad con la que no se siente alineado. Lo habitual es que el cuerpo emocional se lo advierta a través de alguna sensación incómoda. Si decide continuar con lo que hace, va a tratar de ignorar la sensación desagradable, porque ésta le recordará constantemente que algo no anda bien. Por tanto, para seguir haciéndolo, debe desconectarse del cuerpo. Con el tiempo, si sigue haciendo lo mismo, va a necesitar un síntoma físico de mayor volumen que ya no pueda seguir ignorando. Este le advertirá que hay algo en su vida que sigue desalineado. También puede ocurrir que a través de alguna experiencia dolorosa hayamos asociado sentir con sufrir y nos parezca que lo mejor es desconectarnos del cuerpo para sentir poco. En tales casos, nos parece que si cerramos el pecho, comprimimos el abdomen y respiramos de forma superficial, vamos a sentir menos y por tanto a sufrir menos. Es un intento de protección que, si bien puede funcionar en un momento puntual, cuando se convierte en un patrón, provoca que perdamos sensibilidad corporal, nos contraemos, nos endurecemos y sentimos menos. En nuestro camino por la vida el alma nos llama a través del cuerpo para liberarnos y sanar. Inicialmente nos llama a través de suaves sensaciones corporales. Si tenemos poca sensibilidad necesitaremos más intensidad para poder percibirlas, y la llamada pasará de suave a intensa. Si recuperamos la sensibilidad del cuerpo, podremos atender la llamada cuando es suave y ahorrarnos de este modo sucesivas incomodidades. Como conclusión, si tienes una sensación incómoda, es decir, si tu cuerpo emocional te llama la atención, está indicando una desalineación entre el cuerpo mental, lo que piensas, y el físico, lo que haces, o bien entre el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, el que da sentido a lo que haces. En ambos casos puedes preguntarte tantas veces como precises para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Finalmente, después de que hayas respondido varios para qué, aparecerá una respuesta final que te va a conectar y alinear con una verdad profunda. Si no aparece una clara respuesta de inmediato, muy probablemente lo hará más adelante a medida que avances en tu trabajo. Práctica. Recuperar la sensibilidad corporal. Algunas de las sensaciones que estamos enumerando son sutiles. Para poder notarlas hay que estar en contacto con el cuerpo. Y si éste está aletargado, hay que despertar primero su sensibilidad. Para realizar la práctica, ponte de pie y mantente centrado según tu postura acostumbrada. Separa tus pies un poco más de lo habitual y siente que el peso de tu cuerpo se reparte en cada una de tus plantas de manera equilibrada.
puede ayudarte a encontrar una nueva postura más equilibrada, hacer algún micromovimiento o ligero balanceo de delante hacia atrás o de izquierda a derecha y viceversa. Empleamos la expresión micromovimiento en el sentido de hacer un movimiento casi imperceptible desde el exterior, de forma que un observador externo apenas lo advertiría. Sin embargo, la sensación interna puede ser intensa y que experimentes en tu cuerpo un menos es más, dado que cuanto menos mueves el cuerpo por fuera, más tienes que afinar la atención para seguir el movimiento, de modo que tu conciencia corporal aumenta. Siguiendo con el mismo microbalanceo, puedes ascender tu atención por las piernas, destrabando las rodillas y llegando a la pelvis. Permite a tu pelvis salir de la postura habitual, para que a través del microbalanceo encuentre un nuevo equilibrio, más libre o más alineado con quien eres hoy. Puedes ascender tu atención por la zona genital, abdominal y por la espalda, con la misma intención. Permite a través del microbalanceo y de la atención en la respiración que tu columna, cuello y cabeza salgan de la postura habitual para encontrar un nuevo equilibrio más alineado. Puedes seguir desplazando tu atención en sentido inverso, desde la cabeza hasta los pies, llevando la atención a tus órganos y centros de energía, y notando las sensaciones que aparezcan en este recorrido. Desplaza tu atención por tu cuerpo tantas veces como quieras. El objetivo de esta práctica es recuperar la extrema sensibilidad corporal. Las claves para alinearse escuchando el cuerpo. Ante cualquier plan que se presente sentiré cómo reacciona el cuerpo. Si se abre y va hacia adelante, excelente. El cuerpo me indicará el siguiente paso. Si se contrae o va hacia atrás, me indicará que hay algo que no está alineado con la realización de ese plan. Antes de seguir adelante con él, me preguntaré varias veces ¿para qué? ¿Para qué? En relación al plan que se ha presentado. Preguntaré hasta que aparezca una respuesta que me conecte con un propósito más amplio. Sabré que estoy alineado porque sentiré bien el cuerpo. Segunda vía. El arte de decir sí. La siguiente vía para alinearse instantáneamente es decir sí a lo que la vida atrae. Cuando decimos sí a lo que aparece en nuestra vida, somos capaces de crear el siguiente momento usando la energía que acompaña a la situación que se presenta en ese instante. Esa energía estaba siendo usada antes para resistirse al suceso, lo cual era un desperdicio, en balde, puesto que estábamos negando lo que ya es. Por otro lado, oponerse al acontecimiento bloquea el flujo natural de la emoción que viene con él, la cual queda estancada en el cuerpo. Cuando se descubre el enorme poder que se despliega a través del acto de decir sí a lo que sucede, se experimenta un cambio radical en la vida. No se trata solo de aceptar lo que se presenta en el momento, sino de apuntarse a ir en esa dirección. Cuando uno dice sí a una situación, se alinea con ella y está listo para recibir el regalo que se presenta. El cuerpo mental se rinde al cuerpo espiritual. En el arte de decir sí a lo que la vida presenta, el cuerpo mental debe rendirse al espiritual. Para ello hay que distinguir entre la pulsión del corazón que se presenta y la aparición del pensamiento que la sigue. Cuando puedas sentir claramente la pulsión genuina del corazón y desvincularla del pensamiento, habrás dado un gran paso en tu camino, porque no tendrás más remedio que decir sí a lo que se presenta. Esta pulsión genuina proviene del cuerpo espiritual y el pensamiento del cuerpo mental. En el corazón reside nuestra verdad interior. Su pulsión surge en el instante y nos lleva a una acción espontánea sin pensamiento restrictivo. El pensamiento llega justo a continuación, después de analizar,
valorar o procesar racionalmente la pulsión que se presenta. En bastantes ocasiones el pensamiento que siga la pulsión tiende a limitarla o recortarla, dificultando que el sí sea completo. A veces, esta limitación proviene de tratar de mantener a salvo la buena opinión que otros tengan de nosotros, y así evitamos arriesgar nuestra imagen. Si la limitación de esa pulsión es motivada por el temor a arriesgarnos, por el miedo o por tratar de evitar sentir, probablemente esa evitación o demora nos va a conducir tarde o temprano a algún sufrimiento. En este punto lo más interesante es observar cómo un pensamiento puede impedir seguir la pulsión espontánea del momento y dejarnos rezagados. Eso puede ocurrir continuamente, viviendo en la fantasía del pasado y perdiéndonos la riqueza del momento presente una vez tras otra. Perdemos la oportunidad de alinearnos completamente con lo que está sucediendo y también la posibilidad de entrar en una espiral de sincronías. Si el impulso que aparece es dañar o perjudicar directamente a otra persona, es necesario detenerse para observar de dónde surge, es decir, cuál es el origen de dicho impulso. Este impulso no estará surgiendo del cuerpo espiritual, sino probablemente del cuerpo emocional. Uno no puede pretender dañar a otros sin tener el daño dentro de sí mismo. Esto es una especie de karma instantáneo, porque para hacer daño hay que crear daño dentro de uno mismo. En consecuencia, resulta más dañado el que trata de dañar que a quien se pretende dañar. El impulso de dañar te da la oportunidad de sanar tu propio daño. Cuando uno descubre que el alma siempre estuvo, está y estará intacta, ya no hay daño dentro y el impulso que surge es limpio y verdadero. En cualquier situación, por complicada que sea, puedes reconocer una pulsión interior que te lleva a hacer o decir algo. De forma muy práctica uno puede decir sí a esa pulsión instantánea del corazón. Seguirla es estar alineado con la vida tal como se presenta. En ese momento sabrás que el cuerpo mental se ha rendido al cuerpo espiritual. La situación que vives junto con la pulsión que te llega es lo que la vida requiere para tejer el siguiente momento, y así un instante tras otro. Partiendo de un momento de silencio, primero llega el impulso del corazón, y si no hay pensamiento, la acción es inmediata. Este es un proceso creativo completo. Hay una pulsión y a continuación una acción que conduce a la manifestación, ya sea dar una pincelada a un cuadro, añadir un condimento a una comida, decir algo a alguien o levantarse y moverse. Si esta acción se aplaza o se reprime es debido a que justo a continuación de la pulsión llega un pensamiento de autocrítica, una justificación o una creencia limitante. Cuando uno sigue la pulsión inicial, entra en una espiral de sincronías en la que profundizaremos más adelante. Si no la sigue, lo más probable es que el pensamiento o la justificación le dejen a uno atascado en el pasado o imaginando distintos futuros no deseados. Eso hará que probablemente se pierda también la siguiente pulsión. Veremos una síntesis del proceso desarrollado sobre los ejemplos anteriores. Primero veremos el impulso y después el pensamiento o la justificación. Cuando imaginé el coche de mis sueños dije sí, atendiendo a mi situación económica en el momento en que ese sueño se presentó. Era imposible que algún día pudiera tener ese coche. Decir sí me llevó a vivir un mundo de abundancia interior y exterior. Me dijeron que el yoga me iría bien para la espalda. Fui y me encontré con que tenía que abrazar a un hombre barbudo vestido con una túnica. A pesar de que según mi forma de ver la vida eso era una extravagancia ridícula, dije sí. Cuando me ofrecieron ir a un curso dije sí, a pesar de que para mí era un taller para gente extraña.
Ahora es tu turno para decir sí a lo que la vida trae. Las claves del arte de decir sí. Sea cual sea la situación que aparezca en mi escenario, le diré sí, como si fuera su creador, aunque aún no sepa cómo lo he creado. En lugar de negar la situación y la energía o la emoción que llega, usaré su fuerza para crear conscientemente el siguiente momento. Me conectaré con la pulsión de mi corazón y diré sí a la acción espontánea que surja en ese momento de claridad. Si se presentan pensamientos restrictivos o limitantes acerca de mi capacidad o preparación para llevarla a cabo, les prestaré atención y reconoceré cuáles de estos pensamientos son mis miedos. Haré lo que crea profundamente que deba hacer y saltaré por encima de mis antiguos miedos, usando la energía de la emoción que ha generado la situación.